¿Alguna vez has sentido que algo te observaba, pero no estabas solo? Yo tampoco lo creía. Hasta hace poco, fui a visitar a mi mejor amiga a un pequeño pueblo llamado Abasolo. Era una escapada tranquila, lejos del ruido de la ciudad. Solo queríamos descansar, desconectar, pasar unos días rodeadas de naturaleza. Pero ese viaje me cambió para siempre. No fue un susto barato. No fue una sombra moviéndose por el rabillo del ojo. Fue algo más profundo, más oscuro. Encontramos a una anciana en mitad del bosque. Una mujer que no debería existir, que no debería recordar, con una piedra en la mano izquierda y un bastón en la derecha. Y nos hizo una pregunta: ¿van a seguir caminando? Esa pregunta nos persigue hasta hoy. Una de nosotras ya no está. La otra apenas duerme, porque cada noche esa mujer aparece en nuestros sueños. Y cada mañana hay algo nuevo en nuestras paredes, algo que no estaba allí antes. Ahora yo estoy sola, y ella sigue viniendo, pero quiero que escuches toda la historia, desde el principio, porque tal vez tú también la hayas visto, tal vez ella ya te haya elegido. Había algo mágico en la idea de visitar el pueblo de Carla, mi mejor amiga de la universidad. Ambas éramos recién graduadas en biología, y esta era la oportunidad perfecta para desconectarnos del bullicio de la capital y sumergirnos en un paisaje rural. Carla había hablado con tanto cariño de su tierra natal que no podía decirle que no a su invitación. Después de pasar la mañana explorando su pueblo, Carla propuso visitar a su abuelita, quien vivía en una pequeña casa en la cima de una colina, a 1 hora de camino del pueblo. Pasamos una tarde encantadora en su casa, ayudándola a preparar el almuerzo y disfrutando de su sabiduría. Más tarde, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja, decidimos salir a explorar los alrededores. La naturaleza nos envolvía. Árboles altos y retorcidos se alzaban a los lados del camino, sus ramas parecían formar arcos sombríos sobre nosotras. El sendero estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. El aire tenía un aroma a tierra húmeda y madera vieja, como si cada rincón del lugar guardara un secreto. Habíamos caminado unos 20 minutos cuando el paisaje se abrió. Desde la cima de una colina podíamos ver el pueblo de Carla, con su iglesia blanca destacando entre los tejados oscuros. Carla señalaba distintos puntos, explicándome curiosidades del lugar. De pronto, una voz ronca y aguda nos hizo girar en seco. «Van a seguir caminando», dijo alguien detrás de nosotras. Era una mujer mayor, diminuta y encorvada, que no recordábamos haber visto antes. Llevaba un conjunto de sudadera rosa, un gorrito de lana y un bastón en su mano derecha. Pero lo más perturbador era su mirada, unos ojos oscuros y profundos que parecían perforarnos, vacíos de toda emoción. Carla, con una cortesía que me pareció fuera de lugar, sonrió. «Sí, señora, estamos explorando un poco». La mujer hizo un gesto extraño con su bastón, como si nos espantara, pero no dijo más. Carla me tomó del brazo, y seguimos avanzando, aunque yo no podía evitar mirar por encima del hombro. Algo en aquella anciana no me cuadraba. ¿Quién era esa señora?, le susurré a Carla cuando estábamos fuera de su alcance. «No tengo idea», respondió, con el ceño fruncido. Nunca la había visto antes. Su respuesta me heló. ¿Cómo podía no conocerla en un lugar tan pequeño? Intenté no darle importancia, pensando que tal vez era alguien de otra vereda. Unos minutos después, nos detuvimos a contemplar el paisaje nuevamente. Pero entonces, la anciana volvió a aparecer, avanzando lentamente hacia nosotras por el mismo sendero. Su andar era pesado, arrastraba los pies y golpeaba el suelo con su bastón, el sonido resonando como un eco en el silencio. «¿Van a seguir caminando?», repitió, con la misma voz ronca. Carla, esta vez algo incómoda, negó con la cabeza. «No, señora, ya nos devolvemos». La anciana la miró fijamente, sin parpadear,
y entonces algo en su expresión cambió. Por un momento, me pareció que una sombra cruzaba su rostro, como si la luz del atardecer la deformara. Sin decir más, nos esquivó y siguió adelante. Aliviadas, decidimos regresar, pero antes de alejarnos del todo, volví la vista atrás. Y entonces lo vi. En su mano izquierda, la que no usaba para sostener el bastón, llevaba una piedra. Era grande y rugosa, demasiado grande para sus dedos delgados. «Carla», susurré, alarmada. «Lleva una piedra». Carla se giró, y juntas nos quedamos mirando a la anciana. Pero para nuestro horror, ya no estaba allí. El sendero era recto y despejado, sin curvas ni arbustos donde pudiera esconderse. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La adrenalina nos recorrió el cuerpo. Sin decir una palabra, apretamos el paso, casi corriendo hacia la casa de la abuelita de Carla. Cuando llegamos, jadeando, le contamos lo ocurrido. «La señora del bastón», repitió la abuela, con el rostro pálido. «Esa mujer no vive aquí». «¿Pero quién era?», insistí. La abuelita negó con la cabeza. «No sé. Esa dirección no lleva a ningún lado. Aquí soy la última casa de la vereda». Se levantó de su silla y, en voz baja, nos advirtió. «No vuelvan a salir cuando el sol está cayendo. Hay cosas que no entienden, y es mejor no buscarlas». La noche fue una tortura. Aunque estábamos envueltas en mantas gruesas y el calor del brasero nos mantenía algo tranquilas, no podíamos dormir. Carla se quedó sentada al borde de la cama, mirando hacia la ventana como si esperara ver a alguien allí parado, observándonos. Yo no dejaba de dar vueltas, con los ojos cerrados, pero sin poder evitar que las imágenes de la anciana aparecieran una y otra vez. Su voz, sus ojos vacíos, la piedra en su mano. Todo era tan irreal y, sin embargo, había sido real. Lo habíamos vivido juntas. El viento golpeaba contra los cristales con un sonido hueco, como palmas que intentaban entrar. Cada ruido me hacía saltar, incluso el crujido de la madera vieja bajo nuestros pies. En algún momento, escuché un murmullo lejano. No podía saber si era mi mente jugándome una mala pasada, o si realmente había algo afuera, susurrando entre los árboles. Al amanecer, la abuela preparó café de olla. Estaba callada, más seria de lo habitual. Nos sirvió en tazas de barro y nos observó mientras bebíamos, como si estuviera midiendo cuánto debía decirnos. «¿Qué hay más allá de ese sendero?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Ella bajó la mirada hacia su taza. «Nada bueno», respondió con voz baja. «Ese camino lleva a la colina prohibida». Carla y yo intercambiamos una mirada. «¿Colina prohibida?», repitió Carla. «Nunca me habías contado eso». La abuela negó con la cabeza. «No es algo que se hable fácilmente. Ni siquiera todos los del pueblo lo recuerdan. Pero aquellos que vivimos aquí desde antes, sabemos que hay en ese lugar». Dejé la taza sobre la mesa, sintiendo como mi pulso se aceleraba. «¿Qué hay?». La abuela tomó aire profundamente, como si necesitara fuerzas para hablar. «Hace muchos años, cuando yo era niña, hubo un accidente en esa colina. Un grupo de jóvenes desapareció durante una excursión. Nadie supo qué les pasó. Buscaron por días, semanas, pero nunca aparecieron. Solo encontraron una cosa, una piedra enorme, llena de marcas extrañas, enterrada en medio del bosque». Mi piel se erizó. «¿Una piedra?», asintió lentamente. «Dicen que, desde entonces, algo vive allí. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que espera». Carla se puso de pie, nerviosa. «Eso no puede ser cierto. Seguro fue solo un rumor que creció con el tiempo». Pero la expresión de su abuela no daba lugar a discusión. Muchos han ido a buscar respuestas. Pocos regresaron. Y quienes lo hicieron, ya no eran los mismos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé la piedra que sostenía la anciana.
Era demasiada coincidencia. ¿Y la señora del bastón? Pregunté. ¿Quién era? La abuela se quedó en silencio por varios segundos. Hay historias, dijo al fin. Historias de una mujer que aparece justo antes de que algo malo suceda. Una anciana vestida de negro, con una piedra en la mano izquierda y un bastón en la derecha. Dicen que ella no es humana, que es una guardiana. ¿Una guardiana de qué?, preguntó Carla. La abuela la miró fijamente. Del umbral. Hubo un largo silencio. Fuera, el viento volvía a soplar, moviendo las ramas de los árboles como brazos oscuros agitándose en la oscuridad. Durante el día, tratamos de recuperar la normalidad. Carla insistió en que todo había sido una coincidencia, que probablemente la anciana era solo una persona solitaria que vivía en el bosque y nadie quería mencionar. Pero yo no podía dejar de pensar en la piedra, en su forma, en la forma en que la sostenía. Aquella noche, soñé con ella. Estaba de pie frente a mí, en medio de un claro cubierto de niebla. Su rostro no tenía ojos, solo dos cuencas vacías llenas de sombra. Me señalaba con su bastón y decía una sola palabra: ven. Me desperté sudorosa, con el corazón acelerado. Carla aún dormía, ajena a mis pesadillas. Miré hacia la ventana y, por un instante, creí ver una figura al otro lado del cristal. Pegué un salto, encendiendo la luz rápidamente. Nada, solo la oscuridad del bosque y la luna reflejándose en los vidrios. Pero algo había cambiado. Ya no podía fingir que esto era casualidad. A la mañana siguiente, decidí hacer lo que no debería haber hecho jamás. Le pregunté a la abuela dónde exactamente estaba enterrada aquella piedra. Ella me miró con tristeza. Niña, no te metas con eso. No sabes lo que despiertas. Pero yo necesitaba saber. Necesitaba entender. Había algo en toda esta historia que no encajaba. Algo que me llamaba, como si una parte de mí ya conociera la verdad y solo estuviera esperando salir a la superficie. Con un mapa dibujado a mano y una dirección vaga, convencí a Carla de acompañarme. No quería ir sola, y ella, aunque renuente, no pudo negarse. Salimos al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de tonos anaranjados y morados. Esta vez, no caminamos por el sendero principal. Tomamos un desvío que la abuela había señalado con un punto rojo. Ahí, había dicho, ahí es donde terminó todo. El bosque se hizo más denso a medida que avanzábamos. Los árboles parecían más altos, más anchos. Las ramas se entrelazaban formando techos naturales que bloqueaban la luz del sol. El aire olía diferente ahora, más pesado, como si tuviera sabor a tierra mojada y hierro oxidado. Cuando llegamos a la colina, el viento cesó por completo. Todo se quedó en silencio. Ni pájaros, ni insectos. Solo nosotros y el latido de nuestros corazones. Allí, en medio de un claro, estaba la piedra. Era enorme, rugosa, oscura, con marcas talladas que no parecían hechas por manos humanas. Tenía vetas rojizas que brillaban débilmente bajo la luz del atardecer, como si estuviera viva. Me acerqué lentamente, sintiendo como el suelo se volvía más blando bajo mis pies. Era como caminar sobre arena movediza. Carla se quedó atrás, observando con expresión tensa. Toqué la piedra. Fue como tocar la piel fría de algo antiguo. Al instante, una descarga eléctrica subió por mi brazo, extendiéndose por todo mi cuerpo. Vi destellos, imágenes, rostros gritando, sombras arrastrándose. Oí voces susurrantes que hablaban en un idioma que no reconocía. Y entonces la vi, la anciana, parada detrás de mí, con su bastón en una mano y la piedra en la otra. Solo que esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, figuras difusas comenzaron a surgir entre los árboles. Formas humanas, pero sin rostros claros. Caminaban con paso lento, arrastrando los pies, como si llevaran siglos buscando algo. Carla gritó. Corrimos.
Corrimos tan rápido como pudimos, sin importar el camino, sin importar a dónde íbamos. Escuchábamos pasos tras nosotros, cada vez más cerca. El sonido del bastón resonaba como un eco interminable. Finalmente logramos llegar a la casa de la abuela. Entramos como una ráfaga, cerrando la puerta tras de nosotras. Carla temblaba de pies a cabeza. Yo apenas podía respirar. La abuela nos miró y, sin decir nada, nos abrazó con fuerza. «Ya la vieron», dijo. «Ahora están marcadas». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Qué quieres decir?». Ella suspiró. «La piedra no permite que quien la toca se vaya sin pagar un precio. Ella te llamó, ¿no es cierto? Te mostró cosas que no deberías haber visto». Tragué saliva. «Sí, vi a las personas que desaparecieron». La abuela asintió solemnemente. «Ellas no se fueron. Quedaron atrapadas entre este mundo y el otro. Y ahora, tú también has sido vista. Desde esa noche, no puedo dormir tranquila. Tengo sueños vívidos, donde veo a la anciana caminando hacia mí, siempre con su bastón y su piedra. Oigo susurros en la oscuridad, incluso cuando estoy despierta. Carla no quiere hablar de ello. Dice que quiere olvidar, pero yo sé que no podemos, porque algo ha cambiado, porque algo dentro de mí ya no es completamente mío, y porque cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar sus pasos, arrastrándose lentamente detrás de mí». No volvimos a mencionar la piedra. Carla se encerró en un mutismo tenso, como si hablarlo fuera darle vida a algo que ya no debería existir. Yo intentaba convencerme de que todo había sido producto del miedo, de una mente cansada y de historias viejas contadas alrededor de fogatas. Pero las pesadillas no me dejaban mentirme. Cada noche, soñaba con la colina, con el claro, con los ojos vacíos de la anciana y su bastón levantándose hacia mí, señalándome como si ya supiera que yo no podría escapar. En esos sueños, la piedra brillaba con una luz rojiza, palpitando como un corazón enterrado. Y detrás de ella, siempre estaban ellos, figuras sin rostro, arrastrándose entre los árboles, susurrando mi nombre con voces huecas. Pero fue al cuarto día cuando pasó algo que me hizo entender que esto no era solo un mal recuerdo, era una advertencia. Era de madrugada. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana, hora exacta en que desperté sobresaltada por un sonido que no podía identificar. No era el viento ni el crujido de la madera. Era más profundo, más oscuro, como si alguien estuviera cavando. Salí de la cama con el corazón acelerado y caminé hasta la ventana. Las cortinas se movían levemente, aunque no hacía viento. Afuera, bajo la luz pálida de la luna, vi algo que heló mi sangre. En el jardín trasero, justo frente al pequeño altar que la abuela tenía para la Virgen de Guadalupe, había una figura. La anciana estaba arrodillada sobre la tierra húmeda, con su bastón apoyado junto a ella, y cavaba con sus manos huesudas. Cada movimiento era lento pero firme, como si llevara siglos preparándose para ese momento. Sus dedos, negros y retorcidos, arrancaban terrones de tierra con una precisión inquietante. Yo quería correr, gritar, hacer cualquier cosa que me sacara de esa imagen, pero mis piernas no respondieron. Me quedé allí, paralizada, observando cómo seguía cavando y murmuraba algo en un idioma que no reconocía. Entonces, levantó la mirada, y me vio. Sus ojos, completamente vacíos, se clavaron en los míos con una fuerza que me lanzó contra la pared. Sentí un golpe seco, como si hubiera chocado con algo invisible. Caí al suelo, jadeando, mientras escuchaba el sonido de sus pasos aproximándose. Corrí hacia la habitación de Carla y la desperté con desesperación. «Está aquí. La anciana está aquí». Ella se incorporó de inmediato, con el rostro lleno de pánico. «¿Qué?». «En el jardín. Viendo hacia la casa. Está cavando algo». Carla saltó de la cama y corrimos a la sala, donde la abuela dormitaba en su sillón favorito. La despertamos con urgencia.
Abuela, dijo Carla, casi llorando. Ella está afuera otra vez. La mujer del bastón. La expresión de la abuela cambió por completo. Su rostro perdió color, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. No, susurró. No puede ser. Ya no. Se levantó con esfuerzo y caminó lentamente hacia la puerta principal. Yo no quería seguirla, pero algo dentro de mí me empujaba a ver qué estaba pasando. La abuela abrió la puerta y salió al jardín. Allí, bajo la luz de la luna, la anciana seguía arrodillada. Pero ahora, tenía algo en sus manos. Un objeto largo, negro, con formas extrañas talladas a lo largo de su superficie. Parecía una especie de vara antigua, como un bastón mucho más elaborado que el que llevaba consigo. La abuela dio un paso adelante, con voz temblorosa. ¿Por qué has vuelto? ¿No fue suficiente lo que pasó antes? La anciana no respondió. Solo se puso de pie lentamente, sosteniendo aquel objeto, y lo levantó hacia el cielo. Fue entonces cuando el aire cambió. Se volvió espeso, cargado de electricidad. El cielo, antes limpio, comenzó a nublarse con rapidez. Un viento frío descendió sobre nosotros, trayendo consigo un olor metálico, como hierro oxidado. La abuela retrocedió, horrorizada. «¡Váyanse!», gritó. «¡Corran!». Carla y yo salimos corriendo hacia el sendero, sin saber a dónde íbamos, solo queriendo alejarnos de allí. Escuchábamos el sonido del bastón golpeando el suelo, cada vez más rápido, como si la anciana nos persiguiera. Pero no era solo ella. Había otros pasos, muchos más. Miré hacia atrás y vi sombras emergiendo entre los árboles. Figuras humanas, pero sin rostros claros, con cuerpos translúcidos y movimientos rígidos. Caminaban con paso lento, arrastrando los pies, como si llevaran años buscando algo. Y venían directo hacia nosotras. Llegamos al pueblo al amanecer, empapadas en sudor y con el corazón a punto de estallar. Carla insistió en ir directo a la estación de autobuses, pero yo sabía que eso no serviría. Aquello no era algo que pudieras dejar atrás. Regresamos a la casa de la abuela, pero ya no estaba allí. Ni siquiera parecía haber estado nunca. La puerta estaba abierta, pero el interior estaba vacío. Sin muebles, sin fotos, sin rastro de vida, como si nunca hubiera existido. Horas después, sentadas en la plaza principal, tratamos de ordenar nuestras ideas. Carla no hablaba, solo miraba hacia el horizonte, con los ojos perdidos. Todo esto no tiene sentido, dije finalmente. ¿Quién era realmente tu abuela? Carla negó con la cabeza. Ni siquiera sé si era mi abuela. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Ella me miró, con lágrimas en los ojos. Cuando llegamos aquí, ella me reconoció, pero yo no la recordaba. Nunca había estado en este pueblo antes. Mi mamá nunca me trajo aquí. Todo lo que creía saber parece inventado. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Si lo que decía era cierto, entonces, ¿qué demonios habíamos estado viviendo? Decidimos investigar. Fuimos a la oficina del registro civil del pueblo y preguntamos por la familia de Carla. Nadie sabía nada, ni registros, ni nombres, ni direcciones. Era como si nunca hubieran existido. Regresamos al lugar donde estaba la casa de la abuela, pero no había nada. Solo bosque, árboles altos y densos, como si nunca hubiera habido una construcción allí. Mi mente se rompió en 1000 pedazos. Nunca pensé que una simple pregunta podría cambiar tu vida. ¿Van a seguir caminando? Esa frase resuena en mi cabeza todas las noches, como un eco que no quiere irse. Y ahora, cada vez que veo una sombra, una figura en la distancia, una marca en la pared, sé que no estoy loca. Ella existe, y viene por mí. Pero no soy la única que ha pasado por esto. Seguramente tú también tienes una historia. Una experiencia que no puedes explicar. Un momento en el que supiste, sin duda,
que no estabas solo. Por eso, quiero invitarte a dejar tus comentarios, tus historias, tus encuentros con lo inexplicable. Tal vez, al compartirlo, podamos entender qué es lo que acecha en los senderos solitarios, en los bosques silenciosos, en las noches demasiado tranquilas. ¿Alguna vez has sentido que algo te seguía, aunque nadie más pudiera verlo? ¿Alguna vez has escuchado una voz que no debería estar allí? ¿Alguna vez has soñado con alguien que luego apareció en tu vida o en tu muerte? Deja tu historia, porque no estamos solos, y ella está escuchando. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.